Y el país integra saludos cordiales, comentarles que los próximos minutos vamos a dialogar con el director de la Federación de Abogados de Pichincha para conocer también un poco de cuál es el análisis que se hace en torno a lo que ha sido estas denuncias contra el Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que se debe también renovar esta entidad, los vocales. Para eso vamos a dialogar con el doctor Ciro Guzmán, a quien le agradecemos por atendernos. Doctor, gracias y bienvenido a Coram. Buenos días, un saludo para usted y para toda la audiencia en el país. Doctor, lo mencionábamos al inicio, ¿cómo interpretar? Son varios cuestionamientos que se están dando al momento el Consejo de la Judicatura. Precisamente hoy pesa una denuncia contra el titular Mario Godoy que lo puso la jueza Nubia Vera. Bueno, usted y los demás comunicadores sociales, así como nosotros los gremios y en general, el país ha sido testigo de cómo se ha venido manipulando el sistema de justicia. Este reclamo que hemos hecho los gremios de abogados de que se respete la independencia judicial sigue siendo hasta hoy un reclamo plenamente vigente. El punto es que el Consejo de la Judicatura ha sido utilizado como el instrumento para interferir en el sistema de justicia. Ellos, me refiero a sus miembros, tanto los anteriores como los actuales en gran medida, han buscado siempre incidir en las decisiones de los jueces, aprovechar su condición de organismo encargado del control, de la disciplina, de la administración del sistema de justicia para presionar incluso a los jueces. Ya tenemos ahora enjuiciados y procesados por este tema, en el caso de Juan José Morillo, de Maribel Barreno. Es decir, eso ya ocurrió antes, ocurrió también con los famosos sorteos dirigidos, con las que se produjeron, y ocurre también ahora con la denuncia que se ha presentado por parte de Nubia Vera en contra de Mario Godoy por el asunto del fallo respecto de la vicepresidenta de la República. Esto es muy grave porque muestra qué cosa, que sobre el sistema de justicia están actuando intereses políticos, están actuando intereses económicos y están actuando intereses delictivos, ¿ya? De grupos de delincuencia organizada, del narcotráfico. Eso hace que incluso los concursos, por ejemplo, que estamos haciendo para jueces de la Corte que se han planteado, tengan intereses inmensos detrás. Y por eso es que esos concursos no se han podido llevar con la transparencia del caso, no se han podido llevar con la eficiencia que se requiere, y ya se han declarado la nulidad de 2 concursos para la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque en el camino se ha descubierto que efectivamente estaban siendo manipulados, que había reuniones previas entre algunos jueces, digamos, aspirantes a jueces y funcionarios del Consejo de la Judicatura, eso es lo que dijo la Fiscalía, ya para tratar de arreglar fallos. Luego ya salió a la luz el hecho de que incluso en las pruebas, por ejemplo, que rindieron en el primer concurso los aspirantes, el propio presidente del Consejo de la Judicatura a la época, Wilman Terán, estaba manipulando el concurso. Acuérdese que ya él tenía seleccionada quién iba a ser la próxima presidenta de la Corte Nacional. Estamos hablando de la doctora Anabel Torres, hoy prófuga de la justicia, que a la época era miembro de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, a la que le dieron haciendo el examen. ¿Ya? Es decir, todo eso salió ya a la luz en el proceso. Entonces, imagínense cómo se ha manipulado el sistema de justicia. Es gravísimo. La corrupción que se ha presentado en el sistema de justicia es muy grande y es lo que tenemos que limpiar. Y nosotros como Colegio de Abogados, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, lo que hemos señalado es que, en efecto, los concursos que se lleven adelante para determinar jueces o juezas de la Corte Nacional, por ejemplo, tienen que ser concursos primero con un reglamento absolutamente eficaz desde el punto de vista de que permita seleccionar a los mejores. Lamentablemente, ni el anterior consejo, ni este consejo de la Judicatura nos dieron oídos. Nosotros dijimos, por ejemplo, que ahora era importante prestarle atención a la probidad, no solo a la capacidad profesional, porque hemos dicho, pueden haber personas, abogados, con una gran capacidad profesional, pero que estén cooptados por el narcotráfico. Y entonces, si solo se califican los méritos, diríamos, de orden profesional, ese abogado va a pasar sin mucho problema, va a calificar, pero
¿Dónde están los filtros para determinar que ese abogado es probo, que ese abogado efectivamente no está ligado a grupos de delincuencia o está al servicio de intereses efectivamente ajenos a los que necesitamos en el sistema de justicia? Ahí hablamos nosotros que estos filtros deben ir desde el control del patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, que los abogados, los que participen en el concurso sean abogados académicos o funcionarios de la propia función judicial, en efecto pongan al descubierto, por ejemplo, su patrimonio y el de su círculo cercano, para ver si razonablemente lo que tienen corresponde a lo que razonablemente también habrían ganado durante todo el ejercicio profesional. Es decir, necesitamos incorporar otros filtros ahí para que la probidad sea un elemento determinante en la selección de los funcionarios y no nos ocurra lo que nos está ocurriendo. Mire usted que a Mario Godoy ya lo estaban colocando nuevamente en la terna que podría enviar el presidente de la Corte, José Swing. Él dijo públicamente a los medios que tenía 7 nombres. Entre los 7 nombres estaba el de Mario Godoy. ¿Ya? A su vez, Mario Godoy el día de ayer o antes de ayer, en una entrevista, le he escuchado ahí en los medios, sale a decir que en una pelea ya con los otros miembros del Consejo de la Judicatura, que él no ha hecho gestiones para que le envíen de parte de los entes nominadores. Ya, es decir, acusando que habían unos otros miembros del Consejo que sí estaban haciendo gestiones. Entonces, el país no puede seguir de esa manera. Estamos en un momento muy grave. El sistema de justicia está en un nivel de crisis tremendo, gravísimo. Tenemos es decir, con hechos de corrupción en donde estuvieron involucrados los más altos exponentes del sistema de justicia. Entonces, esto no se puede cambiar si es que realmente no hay una voluntad determinante para que, por ejemplo, en las próximas ternas que se envíen, en las que están enviándose al Consejo de Participación Ciudadana, sean ternas de elementos realmente probos y que sean de incuestionable condición ética, moral y profesional. ¿Cómo lograr que estas ternas cumplan con todos estos 3 puntos que usted ha destacado? Bueno, con la voluntad de quienes tienen que enviarla. Es decir, en este caso, por ejemplo, el doctor José Swing, la Corte Nacional de Justicia, no puede enredarse enviando como en la terna a gente que, como digo, esté manipulada políticamente o peor todavía que hayan sospechas de manipulación, por ejemplo, de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera. Eso tiene que ser objeto de un gran filtro por parte de la Corte Nacional al enviar la terna. Y luego ya en el concurso nosotros vamos a estar muy atentos a estos hechos. Es decir, como colegios profesionales y como gremios en general, nosotros lo que buscamos es tener un Consejo de la Judicatura que sea realmente un ejemplo de probidad, un ejemplo de manejo eficiente de la función judicial. Doctor, es que los cuestionamientos no solo es del Consejo de la Judicatura, se suma también, por ejemplo, a la Corte Nacional de Justicia y ahora también a los magistrados que se estaba buscando para la Corte Constitucional. De hecho, también una de las candidatas, Angélica Porras, fue descalificada. Así es, Angélica Porras fue descalificada. Y obviamente, ¿cuál es la razón? El hecho de que no hay probidad notoria, el hecho de que ella en la Corte Constitucional no tendría ninguna independencia, porque todos conocemos, a todos nos consta que ella junto con la esposa del defensor del pueblo que estuvo preso pagando una sentencia, fue quien articuló toda una cantidad de acciones para qué, para descalificar básicamente a la fiscal general del Estado, detener y con eso impedir el que se ejerza justicia respecto de la cantidad de procesos que existían en contra de Rafael Correa y del grupo que está allí. Entonces, evidentemente, por ejemplo, personas con ese nivel de compromiso con organizaciones políticas que están involucradas en la delincuencia organizada, incluso porque, bueno, ahí está Aliaga, es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Están varios ministros o exministros de Correa, prófugos, con sentencias ya condenatorias en unos casos, otros con procesos avanzados. Entonces, en realidad, no podemos nosotros permitir que a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, imagínense, lleguen personas que sabemos de antemano qué papel van a jugar. Yo creo que esa descalificación que se ha hecho el día de ayer por parte de la comisión que está haciendo el proceso de selección, evidentemente es una descalificación que
está, diríamos, enmarcada en lo que reclamamos como colectividad, el derecho y la probidad. ¿Cómo lograr esta depuración que tanto se anhela por parte de la ciudadanía en el sistema de justicia? Como lo menciona, hay jueces que deberían ser probados, dar su probidad, pero ¿cómo lograr esta depuración? Es complicado al momento también porque vemos que saltan a la luz de casos metástasis, purga y se involucra más a magistrados. Lastimosamente, el organismo encargado de la depuración del sistema de justicia es el Consejo de la Judicatura. El artículo, claro, 181 de la Constitución establece cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. Bueno, habla ahí de la transparencia. La transparencia es una de las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura para llevar a ese nivel al sistema de justicia. Otra función que tiene el Consejo de la Judicatura es la evaluación de los jueces. Mire usted que no se ha hecho la evaluación de los jueces. Y nosotros decimos igual, la evaluación de los jueces no puede ahora, en esta época, limitarse a decir, a ver, cuántas sentencias han expedido los jueces del juez tal en el mes de diciembre, en el mes de enero. No, no puede ser solo una mera cuestión cuantitativa. Hace rato se hizo una evaluación de ese tipo. Tiene que ser una evaluación cuantitativa, cualitativa y también ética y de probidad. ¿Ya? Es decir, eso no ha hecho el Consejo de la Judicatura, pero imagínense, ¿qué podíamos esperar que lo haga Wilman Terán? Entonces, necesitamos por eso mismo ahora sanear la cabeza. Nosotros como abogados hemos venido diciendo eso como colegio. La depuración tiene que empezar por la cabeza, en todas las instituciones, en el Consejo de la Judicatura, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en todo lado tiene que empezar por la cabeza, porque desde la cabeza es que hay compromisos que no son precisamente los que interesan al país y a la población. Doctor, para ir cerrando, de comprobarse esta denuncia que pone la juez Nubia Vera, ¿cuáles serían tal vez lo que podría pasar a nivel del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que Mario Godoy ya habría dado algunos fallos? Bueno, sí, bueno, él no es juez, no puede dar fallos. Lo que ellos tienen la capacidad sancionadora en el ámbito administrativo, es decir, son titulares del control disciplinario de jueces, juezas, etcétera. Ya. Pero es evidente que de comprobar, él está siendo objeto ahora de una investigación previa, ya, en el ámbito penal. De comprobarse que él cometió un presunto delito que está investigándose, evidentemente él tendrá que someterse a las penas que están establecidas para ese presunto delito. Y eso Habrá se que puede ver. comprobar a través del drive que entregó la Bueno, el pendrive es uno de los, diríamos, de los sustentos probatorios, claro. Es un medio de prueba el pendrive. Ya hay prueba, usted sabe, material, hay prueba documental, hay prueba testimonial, ¿ya? Y entonces toda esa prueba tiene que ser unívoca, concordante, para que pueda darle al juzgador efectivamente certeza de las acciones que se cometieron. Entonces, evidentemente, si es que la Fiscalía llega a la conclusión de que hay indicios suficientes como para formular cargos, la Fiscalía formulará cargos, y si es que luego en la instrucción fiscal hay elementos suficientes para presentar un dictamen acusatorio, presentará un dictamen acusatorio, vendrá la audiencia preparatoria y luego ya la audiencia de juzgamiento. Entonces, y claro, ¿cuáles son las penas? Tendrá que ir a la cárcel, hay pena privativa de libertad, además de la reparación, etcétera. Entonces, estamos en el ámbito penal ante una situación de esa naturaleza. En el ámbito administrativo, evidentemente, pues, él no, ¿cómo puede él, con toda esta sombra de duda encima, seguir en la presidencia del Consejo de la Judicatura? Lo menos que él tendría que haber hecho es pedir licencia e irse encargar decir, la función. Lamentablemente no hay suplentes, ¿ya? Pero es evidente que él no puede seguir ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo? Mire, si yo soy juez o yo soy un funcionario judicial, ¿ya? ¿Cómo puedo tener confianza en el juzgamiento que él puede hacer de una eventual infracción de la cual a mí se me acusa? ¿O cómo puedo tener yo confianza de cómo está él manejando el sistema de justicia después de todo esto? ¿Ya? Porque él puede decir, no es cierto, hay el principio de presunción de inocencia, pero hay también hechos bastante, ya, pues diríamos, que llevan a pensar de que algo hay, ¿no? Es decir, él reconoce que el día
en que la jueza dice que la visitaron, él estuvo en el edificio, estuvo en las instalaciones donde se produjo la visita, ¿ya? Ahora dice que estuvo ahí vigilando, viendo cómo estaba el trabajo de los jueces. Ya. Bueno, hay un pendrive. ¿Ya? Si ese pendrive es sometido, como tiene que ser sometido, al peritaje correspondiente y resulta absolutamente cierto, ese pendrive que contenía de lo que dice la jueza, prácticamente la sentencia. Estamos ante otro caso Chucky 7. Acuérdese usted el famoso caso Chucky 7 en contra del Universo, en donde el juez se leyó como 40 cuerpos en 4 o 5 horas de noche y al día siguiente pronunció su sentencia. ¿Ya? Redactó una sentencia de unas tantas decenas de hojas, todo eso en cuestión de horas. Es decir, era obvio, ahí hay fraude, ahí hay dolo, y lógicamente eso tiene que ser sancionado. Entonces, no sabemos exactamente cómo esté ese medio de prueba que la jueza ha entregado, pero como digo, las cosas están muy complicadas y el Consejo de la Judicatura por eso mismo ha perdido toda autoridad. ¿Quién tiene confianza en el Consejo? Nadie. Los abogados no tenemos ninguna confianza en ese Consejo de la Judicatura. Estamos añorando que se haga el concurso para que ojalá llegue un nuevo consejo y ojalá los funcionarios que salgan de este concurso, los miembros del consejo, sean realmente los que necesitamos, los idóneos, y poder empezar el proceso de rescate de la justicia. Queremos agradecer al doctor Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y también parte de la Federación de Abogados del Ecuador, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que son estos cuestionamientos del Consejo de la Judicatura, su titular Mario Godoy, y también la denuncia que pesa sobre él, hecha por parte de la jueza Nubia Vera. Con esto retornamos. Corape informa.